Esta vida a veces duele, a veces cansa, a veces hiere. Esta vida no es perfecta, no es coherente, no es fácil, no es eterna. Pero a pesar de todo, la vida es bella. Hey, hola, ¿qué tal a todos? Sean todos y todas bienvenidos a este Desahogo Radio Show, su potecito de alegría semanal, pero también un programa serio, sobrio y bíblico. El día de hoy venimos con un tema bastante interesante, que más quizás que entretener, busca crear conciencia y tocar un tema histórico muy relevante, y es el Holocausto judío en la Segunda Guerra Mundial. Y venimos a hacerlo en el reflejo de una producción cinematográfica conocida como La vida es bella. Dios te bendiga, Félix. Amén, Adrián. Buenas noches. Dios te bendiga más. Es bueno recordarle a la gente que aunque nos ven así con un tono un poquito más pausado en esta noche, o un tono un poco más serio de lo normal, es para hacer reverencia al tema y a las informaciones que daremos, que son de mucho peso, merecen mucho respeto y sé que le van a llegar a muchas personas que quizás no conocen la historia y que por no conocer la historia quizás han pasado un poco desapercibidas ante el mérito que deben de darle. No, y dice la palabra de Dios que el pueblo perece por falta de conocimiento, y lo que buscamos en esta noche es traerle a la luz esos acontecimientos históricos, lo difícil que fue ese proceso, y compartir un poco con ustedes. Siempre recordarles que pueden escribirnos sus comentarios, pueden mandarnos sus opiniones acerca del tema. Le agradecemos a todas las personas que ya se encuentran en sintonía. Sigan compartiendo el enlace, sigan añadiéndose, porque el tema va a estar bastante interesante, Félix. Amén, amén. También queremos invitar a todas las personas que están por ahí a que se conecten con nosotros a través de nuestra página de Instagram, a través de nuestro Instagram, conocido como Desahogo Radio Show. También pueden encontrarnos en YouTube, Desahogo Radio Show también. Ahí estamos colgando todo el contenido semanal en 4 porciones, a veces 3, para que usted la pueda disfrutar en los momentos que usted tenga libre y también pueda compartirlo con sus familiares y amigos. Hemos llegado ya a 100 y piquito de 118 seguidores, suscriptores. Sí, y eso es gracias a su apoyo, y sabemos que vamos a seguir calando en el gusto de todo el público de esta gran plataforma. Y sobre todo seguir bendiciendo, que es nuestro objetivo principal, seguir bendiciendo la vida de todo aquel que pueda consumir este contenido. Ahora sí, Félix, entramos en el tema de hoy. Vamos a hablar acerca de qué es el antisemitismo, porque toda esta expresión simplemente fue la consecuencia de un movimiento que surge conocido como el antisemitismo. En la etimología de la palabra de antisemitismo, sabemos que los judíos vienen de la descendencia de Sem. Entonces, el antisemitismo es el odio o el repudio a todo aquel que desciende de esa simiente, en especial aquí el tema de lo que es el pueblo judío. Entonces, hay una corriente que inclusive todavía hoy en día está vigente, que es conocida como el antisemitismo, que se vio en su mayor expresión en la Alemania nazi, porque fue en el momento cumbre donde el dictador Adolf Hitler quiso llevar erradicar por completo todo lo que era el pensamiento, la raza judía. Pero eso no es un movimiento, eso fue una cara. Eso fue una cara. Pero el antisemitismo es algo que viene desde mucho tiempo atrás. En la Edad Media se vivió un antisemitismo en España, donde los judíos fueron expulsados literalmente de la península ibérica,
Bueno, con el mismo tema de la Inquisición. Como resultado de la Inquisición, los judíos se les daba la oportunidad de que podían convertirse al catolicismo y si no, tenían que abandonar la península ibérica. Es bueno resaltar algo, y es que algunas personas dicen, pero judíos convirtiéndose al catolicismo. Recuerden que una de las partes por la cual ellos atacaban a los judíos era porque fue el pueblo que crucificó, que mató a Cristo. Entonces ya eso era un punto específico para ellos atacarlos directamente. Félix, y vemos que aquí hablando ya en términos de lo que es la Segunda Guerra Mundial, vemos que el antisemitismo nace como resultado de un pensamiento filosófico mayor que era el que traía Adolf Hitler y toda la Alemania nazi. Sí, un pensamiento mayor que no solamente lo traía Adolf, sino también el señor Benito Mussolini. En Italia, y donde se desarrolló también con el movimiento de los camisas negras en aquel tiempo, que posteriormente ya dio paso a la imposición más firme de lo que fue o de lo que es, porque es todavía el fascismo. El fascismo, que es un pensamiento que lo que hizo fue poner y sentar las bases de una doctrina para darle paso después a un régimen que lo utilizó el mismo Adolf y Benito Mussolini en su dictadura, que trata simplemente de hacer que los espacios, que la nacionalidad, que todo es un pensamiento nacionalista. Exacto, un pensamiento nacionalista en donde se manifiestan muchas cosas, pero si nosotros lo analizamos desde un punto de vista más crítico, no tiene mucha esencia, no tiene mucho criterio de pensamiento, porque hay algunos rasgos en los cuales se sentan las bases de este pensamiento, y es que el fascismo simplemente es fruto de una frustración económica, de una Italia que se veía desmoronada, engañada por los resultados de la Primera Guerra Mundial. Qué bueno que tú tocas ese tema, porque tú sabes que Alemania entra a la Primera Guerra Mundial como parte en una alianza con el Imperio Austrohúngaro. Si ustedes han leído un poco de historia, sabemos que el desencadenante de la Primera Guerra Mundial fue el asesinato del archiduque por un estudiante serbio. Entonces Alemania, Austria-Hungría e Italia inician la Primera Guerra Mundial. Como resultado de la Primera Guerra Mundial, vemos que Alemania pierde y es obligada a firmar un tratado donde tenía que ceder la mayoría de sus terrenos. Adolf Hitler peleó en la Primera Guerra Mundial y una de las causas que se le adjudica a la pérdida de la Primera Guerra Mundial fue la falta de apoyo económico por parte de los judíos. De los judíos, que esa también otra espinita que estaba ahí clavada. Entonces, tenemos una Alemania desmoralizada, una Alemania que se le obligó a rendirse. Se rindió y se le obligó a firmar un tratado para ellos injustos. Y una Italia que se sentía engañada. Una Italia que se sentía engañada porque Italia se cambia de bando. Sí, sí. Italia casi al final de la Primera Guerra se cambia de bando, pero al final en la repartición del botín ellos salen perdiendo, entonces se siente estafada. Entonces, como tú decías, el fascismo hace uso de la frustración de la gente, porque Adolf Hitler no encuentra empleo y se incluye en lo que era el Partido de los Trabajadores, y entonces empieza ese movimiento ultranacionalista de, óyeme, tenemos que recuperar la grandeza que teníamos cuando éramos el gran imperio. Establecer el famoso Tercer Reich y volver la grandeza y la gloria. Y viene y todo gran movimiento tiene que hacerse de una imagen, que en el caso del nazismo fue la cruz esvática, sí, que fue diseñada por el propio Adolf Hitler. Entonces, algo muy importante, y es el discurso de Adolf Hitler. Adolf Hitler tenía un discurso enérgico, un discurso... Él sentía lo que hablaba. Exactamente. Él sentía porque él se vio afectado. Y lo peligroso era que él no solamente eso, que él creía en lo que él mismo expresaba.
Entonces, continuando con esto, Adrián, mira, la frustración viendo un país que estaba atravesando por una crisis, que no recibió lo que creía que podía recibir, la tajada del pastel que él esperaba, eso también influyó mucho. Vemos también que tenemos una parte donde vemos que nace también el fascismo por miedo a la diversidad. Por ejemplo, es muy nacionalista, es un pensamiento que no cree en la mano de obra extranjera, que no cree en que hayan personas que tengan discapacidades, en personas que piensen diferente a ellos, en personas que sean de otras culturas. Totalmente en contra de las minorías. No, los grupos pequeños para ellos no existen porque lo local es lo que debe de fortalecerse. También surge de lo que es el elitismo, fruto de esto mismo, de que los grupos pequeños no tienen ningún tipo de participación. No, y que parte de la doctrina política que predicaba el fascismo impuesto por Adolf Hitler en Alemania y por Benito Mussolini en Italia, planteaba que la raza aria era la raza superior. Sí. Y que el mundo debía ser purificado de las demás razas con genes imperfectos. O sea, ellos expresaban de que la raza aria, dígase el alto, blanco, rubio, ojos azules o verdes, esa era la raza perfecta, y que todas las demás razas eran subrazas. Entonces, si tú lo miras, sus razas, ellos veían como subrazas a los gitanos, a todas las minorías, a los judíos, a todas las minorías, a las personas que tenían diversidad en sus preferencias sexuales, los homosexuales. Sí. También, no solamente a las personas que eran extranjeras, sino también que ellos tenían también un cierto criterio sobre las personas con discapacidades. Por ejemplo, si algún alemán tenía una discapacidad, para ellos era inservible. O sea, lo que hacía era disminuir la calidad de la raza y tenía que ser cortado. Tú sabes que un dato muy curioso antes de ir a la primera pausa es que en los Juegos Olímpicos de 1937 fueron organizados en Berlín, Alemania, como una forma de que la gente pudiera ver la supremacía de las demás, de la raza aria sobre las demás. Y es donde este atleta, me parece que es, no recuerdo el nombre, pero un atleta afroamericano es quien gana la carrera de velocidad. Así que les roban los spikes. Exacto. Y bueno. Entonces, señores, vámonos a la primera pausa de la tarde de hoy. Sigan compartiendo el enlace, sigan dejándonos sus comentarios, que veo que ahí la gente está bien activa poniéndonos sus comentarios. Síganos dejando sus comentarios y después de la pausa volvemos con este tema tan maravilloso acerca de el holocausto judío, ilustrado en la película La vida es bella. Dios le bendiga. El fascismo es un movimiento político y social de extrema derecha que nació tras la Primera Guerra Mundial de la mano del dictador italiano Benito Mussolini. El movimiento se expandió rápidamente por Europa, sirviendo de base para el nazismo alemán. Las principales características del fascismo son la defensa de un régimen de carácter totalitario y antidemocrático, por lo que no se convocan elecciones y se suprimen los demás partidos políticos. La especial relevancia de las fuerzas militares como medio para defender los ideales del Estado y protegerse ante conflictos internacionales. Además del apoyo de los militares, el fascismo cuenta con el apoyo inicial de las clases medias y bajas frustradas. La exaltación de un único líder, quien concentra todos los poderes y es concebido como protector del pueblo, y de un profundo sentimiento por la patria, llamado nacionalismo, lo que fomenta los ideales racistas y la persecución de grupos étnicos minoritarios, vistos como una amenaza a la idea de nación sólida. Este fanatismo por la patria deriva en la centralización del Estado, es decir, no existen estados federales u autonómicos, y la figura de la nación es más importante que la del individuo, cuya voluntad
queda completamente anulada, por lo que el pensamiento crítico queda relegado. La defensa de políticas expansionistas e imperialistas, es decir, de la conquista de nuevos territorios para engrandecer la nación. El férreo control de los medios de comunicación, el uso de propaganda y la manipulación de la educación para imponer las ideas del movimiento e inculcar el odio y el miedo hacia todo lo diferente. La vulneración de derechos humanos mediante el uso de la represión y la violencia para aplacar a los opositores e intelectuales que contradigan al movimiento, quienes deben esconderse o exiliarse para no ser asesinados, encarcelados o enviados a campos de concentración. Otras minorías vulnerables también suelen ser reprimidas, como homosexuales o discapacitados. También se fomenta el elitismo o desprecio por los débiles. En cuanto al rol de la mujer, muchos sistemas fascistas se han caracterizado por un fuerte carácter machista, mientras que el papel de la Iglesia suele tener gran relevancia, como ocurrió durante el franquismo en España. Tras la Segunda Guerra Mundial, en la que el fascismo tuvo un papel protagonista, la sociedad moderna ha rechazado y condenado esta ideología, pero aún existen muchos partidos neofascistas, como el alemán Alternativa para Alemania o el italiano Liga Norte. Seguimos por acá en Desahogo Radio Show, tu potecito de alegría semanal, pero también tu espacio serio, sobrio y bíblico. Hoy estamos tratando el tema de el Holocausto, inspirado en la película La vida es bella. Es interesante, Félix, porque como comentábamos, Jesse Owens se llamaba el velocista que ganó triple medalla de oro en 3 disciplinas diferentes: salto de longitud, 400 metros y 100 metros planos. Me imagino la impotencia de esos rubios altos. ¿No? Y que el Führer tenía que ir y saludar al que ganara, y él no... Creo que tenía que entregarle la medalla. Exacto, y él se enojó tanto de que él no le hizo el saludo, porque fue prácticamente un insulto, una deshonra que recibió ahí en ese momento. ¿Qué le habrá pasado a esos atletas que perdieron? Bueno, entonces, señores, luego que el 1 de junio de 1939 la Alemania nazi empieza a hacer su despliegue de poderío y comienza a invadir todo lo que es Europa, y empieza invadiendo Polonia, en la ciudad de Varsovia. Entonces, ahí es que inicia lo que es el Holocausto. Vemos que inicialmente se empiezan a adoptar medidas para segregar a los judíos. Se le exigía a Félix ponerse la estrella de David. La estrella de David, y los negocios tenían un escaparate. Tenían que decir que eran negocios judíos. Había negocios también que decían no se permite la entrada de perros ni de judíos. Era algo... hay que ser objetivo con esta parte. Perros primero. Y después judíos. Ni perros ni judíos. Vemos que a medida que va evolucionando el transcurso de la guerra, inicialmente cuando Inglaterra y Francia declaran la guerra, los judíos pensaron de que iba a ser más corto el trayecto, pero luego vemos que la Alemania nazi agarra y derrota a Francia, invade Francia, y a Inglaterra casi pierde 300,000 soldados en la batalla de Dunkerque, y tienen que ser rescatados por embarcaciones civiles, y de ahí es que viene el dicho de que Hitler prácticamente tuvo el poder total del mundo por 24 horas, porque por un momento él tuvo casi el control total de lo que fue Europa. Entonces, todos los judíos que se encontraban en las zonas invadidas por lo que era la Alemania nazi, primero no fueron llevados directamente a los campos de concentraciones, sino que primero fueron hacinados en lugares donde ellos debían de vivir. Hay que estar claro de algo, Feli. O sea, tú estabas tranquilo en tu casa, cenando con tu familia. Iban en un búnker y te sacaban. Iban en un camión, sacaban a tu familia, sacaban a todo el mundo y te llevaban a vivir. Tú podías tener la casa que sea, te quitaban tu pertenencia y te llevaban a vivir en una casa con una habitación para que viviera una familia de 8 personas. Tipo
prácticamente una barraca. Exactamente. Entonces, también tú Que ellos dividieron La y, ciudad. y levantaron muros a través de las ciudades, porque donde llegaba el convoy, eso era súbanse, eso no es vamos, recojan. Entonces, para tú trabajar en esa situación, tú necesitabas un permiso de trabajo, que era provisto por ellos mismos. Y hay que estar claro en esto, porque si ellos desde el principio le dicen al pueblo judío las intenciones, otro gallo hubiese cantado, porque iba a haber una revolución, una guerra civil. Pero ellos le vendieron la idea de que lo iban a llevar a otro lugar donde ellos iban a tener mejores empleos. Exactamente. Mejores empleos y mayores oportunidades. Entonces, estos lugares que eran súper asignados, lo que se llamaban guetos, que eran barrios donde a ellos se les obligaba a que debían de estar y tenían toques de queda. Así como estamos en toque de queda ahora mismo, ellos tenían toque de queda, pero aquí no es como ahora, que usted lo para un policía y lo encierra por la noche, Bueno. ¿no? En ese entonces, si usted se le encontraba violando el toque de queda, era asesinado, y más si era judío. Nosotros podemos ver parte de esta situación de los guetos en producciones cinematográficas como El Pianista. El pianista se... En El Pianista se refleja mucho esa parte de lo que es... en El Pianista... En El Pianista está más la versión de las casas... De los guetos. De los guetos, exacto. De los guetos, más que la de los campos de concentraciones. Luego, cuando se fue invadiendo y se hizo insostenible el mantener los judíos en guetos, entonces fueron llevados a los campos de exterminios o campos de concentración. Donde tenían bloques, en esos bloques, edificios. Ahí lo primero que se hacía, Félix, era que se dividían las mujeres de los hombres. Y luego se dividían por edades, se dividían los niños de los ancianos. Pues tú sabes lo que venía después, ¿verdad? ¿Por qué? Porque es que un anciano y un niño no podía trabajar. Los campos de concentración, los campos de exterminio eran campos de trabajo forzoso, pero a niveles infrahumanos, que el objetivo era que la persona trabajara hasta morir. Bueno, en una de las películas se ve, o sea, decimos las películas, pero están documentados también, que eran forzados a levantar cantidades muy pesadas. O sea, yunques, piezas de metal. Hay una película también muy buena que se llama El niño de pijama de rayas, sí, que es muy recomendada, que se ve también la realidad de lo que pasaba en los campos. La verja, el niño que quiere cruzarse. En los campos de exterminio. Señores, es bueno uno ver estas producciones cinematográficas con un ojo crítico y hasta cierta forma darle gracias a Dios de lo que Dios ha librado a uno. Sí, porque básicamente las personas que se vieron envueltas en eso, primero tenían la facultad de que eran judíos, habían nacido en una época incorrecta y en un país incorrecto. O sea, ese fue su único pecado. No, y no solamente, porque mira, más de 6 millones de judíos perdieron la vida en los campos de exterminio. Pero no solamente se redujo a los judíos, también gitanos, personas con preferencias sexuales, personas homosexuales, hasta testigos de Jehová. Sí, sí. Fueron encarcelados, disidentes políticos, todo ese tipo de personas fueron llevados a esos campos de exterminio. Fíjate en algo, porque también eso es una de las partes que le da mucha vida al fascismo, y es que ellos no creen en el pensamiento crítico ni en la crítica. O sea, tú no vas a venir con un pensamiento filosófico de que tú piensas, no. Incluso ellos tenían frases de que cuando escucho mucho de cultura, le pongo la mano a la pistola. O sea, para ellos era muy, 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 muy importante mantener su cultura, mantener lo antiguo, mantener lo que era de ellos, lo valorado. Y vemos que hay personas que hasta por su pensamiento, porque eran escritores, sí, fueron atacados, fueron encarcelados y por consiguiente eliminado, borrado totalmente la huella literaria de estas personas. Entonces, luego que una persona llegaba al campo de concentración, si estaba enfermo, era anciano, era un niño y no tenía capacidad para trabajar, entonces se le invitaba a tomar una ducha
y eran conducidos a lo que era la cámara de gas. De entrada a usted le hacían quitarse la ropa, le rapaban la cabeza, le quitaban toda su pertenencia, era separado de sus seres queridos y se le ponía una vestimenta de rayas con una numeración para... Algunos también le hacían un tatuaje con una numeración. No, se la ponían los dos. Se le ponían el uniforme, porque el uniforme como tenía mangas largas, impedía verse el tatuaje. Entonces, por si acaso, da la casualidad de que usted se quite el uniforme y el ultraje, ya usted tenía el tatuaje. Entonces, señores, esto, si ustedes buscan documentales relacionados, uno de los campos de concentraciones más famosos fue el de Auschwitz. Inclusive hay un museo, hoy en día hay el Museo del Exterminio. Se mantiene intacto. Exactamente. Tal cual. Y oye, Feli, las condiciones en las que vivían, o sea, dormían literalmente en cajones, eran mal alimentados. Eran unas literas hechas como de unas tablas muy rústicas, una encima de la otra, un espacio mínimo simplemente para que ellos pudieran acostarse. Exactamente. Al final de la guerra, ya en 1944-1945, nosotros vemos que la guerra cambia el rumbo por dos malas decisiones que toma el Führer, Adolf Hitler, y es la primera, invadir a Rusia. Dice un viejo gurú de la guerra que no invadas a Rusia, porque ese fue el fracaso de Napoleón cuando intentó invadir a Rusia. El invierno ruso le hizo la contra. Y luego el Führer también peca por lo mismo, porque él tenía un acuerdo de no agresión con Stalin, con Joseph Stalin, que era el dictador ruso. Entonces él, por el deseo de tener poder... Porque, y en realidad el acuerdo que él tenía con Stalin le daba la facultad de como que era proclamarse dueño del mundo, porque era un aliado. Exactamente. O sea, no había necesidad. Lo que pasa es que a veces el ego es lo que hace fracasar a muchos dictadores. Entonces nosotros vemos que en la batalla de Stalingrado, voy a decir la batalla, en la batalla de Stalingrado, vemos que es donde Hitler sufre su primera gran derrota en la Operación Barbarroja. Entonces luego Estados Unidos, después del ataque de Pearl Harbor, entra a la guerra también. Y luego del desembarco de Normandía, wow, en el día D, las 4 playas, Omaha, Juno y las demás, en ese desembarco que se retrata muy bien en Salvando al Soldado Ryan. Una excelente... Recomendada. Vamos a hacer vamos a hablar un día de esa película. Una excelente producción cinematográfica también. Vemos que se cambia el rumbo a la guerra, porque al Estados Unidos entrar como potencia del mundo, empieza a liberar Francia, que era uno de los enclaves más importantes que tenía. Empieza a tener una participación Hitler, muy activa. Muy activa en la guerra. Entonces, ya al final de la guerra vemos que para ellos desaparecer la evidencia de las atrocidades que habían cometido en los campos de concentración, empiezan a exterminar masivamente a todos los judíos que quedan. Y empiezan a quemar los cuerpos, empiezan a quemar todos los documentos. Otra cosa... De ahí es que sale la palabra holocausto. Exactamente. Que precisamente significa de ahí. Que es quemarlo, es un fuego grande, o sea, quemar todo. Entonces ya con esta dinámica que ellos utilizaron para desaparecer los cuerpos y desaparecer a todos los prisioneros, es donde ya se le pone el nombre, de letra mayúscula, el holocausto. Antes de ir a la segunda pausa, un dato curioso es de que los alemanes se volvieron los mejores médicos. ¿Por qué? Porque todo lo que hacían tenían gente de más para probarlo. Muchos experimentos. Se hacían muchos experimentos con gemelos, medicamentos, experimentos de los huesos. O sea, tenían una porción ilimitada de recursos humanos. Un laboratorio. Para poder probar todas sus medicinas, sus medicamentos. Incluso muchos de los laboratorios de hoy en día, unas de las cláusulas que tienen que cumplir a raíz de esto es de que estos medicamentos no fueron hechos con pruebas humanas. No fueron hechos con pruebas humanas. Y es humanas. partiendo de ese punto. Inclusive cuando ganan los aliados, Estados Unidos, Rusia, Inglaterra y Francia,
muchos de esos científicos alemanes, en lugar de ser juzgados, ellos lo absolvieron. Por eso nosotros vemos que compañías como Bayer una compañía alemana. Súper antigua. Que gozaba del favor del Führer. Exactamente. Y los médicos alemanes eran médicos reconocidos. Parte de la tecnología y de los avances que tuvieron los aliados luego de eso se debió a haber tomado esos recursos. Feli, vámonos a la segunda pausa del día de hoy. Cuando vengamos vamos a comentar un poco. Vamos a hablar de la película. Acerca de esa maravillosa producción cinematográfica. Esa obra de arte. Una obra de arte. Que tomamos el día de hoy para inspirar este tema conocido como La vida es bella. No se vayan, sigan compartiendo el enlace y volvemos en breve. Hey, estamos aquí una vez más de vuelta aquí en Desahogo Radio Show con el tema de hoy acerca del holocausto judío, el antisemitismo, en la expresión de una producción cinematográfica bastante interesante conocida como La vida es bella. Félix, ¿qué tú puedes comentarnos acerca de este film? Bueno, este film, más que un film, diría yo que es una obra de arte, como te dije antes de la pausa. Algo sin precedentes. Bueno, conocida como la segunda producción italiana en acaparar tantos premios, más de 50 premios en el mundo completo. Hablamos de La vida es bella. La vida es bella, escrita, dirigida y protagonizada por Roberto Benigni. Óyeme, escrita, dirigida y protagonizada por este hombre que para mí es un genio de la poesía. Verdaderamente. Alguien que pudo tomar algo tan serio, algo tan triste como lo fue el Holocausto, como lo fue ese escenario de la Segunda Guerra Mundial, para sacar una de las historias más sentimentales que yo he visto a lo largo de mi corta vida. Sí. Bueno, no tengo tantos años para que no vayan a sacar cuenta la gente. Es interesante porque esta película nos da otra cara. Hablábamos ahorita de los campos de concentración alemanes. Y aquí nos habla un poco acerca de lo que fue el Holocausto y el antisemitismo desde el punto de vista de Italia. Sí. Recuerden que Italia en ese entonces era gobernada por Benito Mussolini, que también era un dictador fascista, bien amigo de Adolf Hitler, donde se impusieron los ideales del fascismo y donde los judíos y las minorías fueron afectados por ese tipo de doctrina política. Bueno, esta historia es una historia dramática italiana, como ya les comentamos, de Roberto Benigni, inspirada y producida bajo el marco del Holocausto, de la Segunda Guerra Mundial. También fue su estreno en 1997. Este estreno se lleva a cabo una trama donde Guido Ofieri es el protagonista y se da bajo el marco de que llega a una ciudad de Italia para, junto con su amigo, en el cual quieren dedicarse a dos oficios. ¿Tú sabes? Abrir una librería y el otro ser reparador de muebles. Carpintero.
Es interesante porque la película tiene como dos partes tan marcadas. O sea, la primera parte es tan alegre, tan como entretenida, tan romántica, tan poética. Y luego como que de esa belleza sale esa... cruel. Exacto, sale esa otra parte de la película. Pero nosotros vemos cómo a pesar de entrar en un entorno tan sombrío la película, la luz que irradia este actor, este personaje que interpreta Guido, óyeme, es como una flor en medio de un pantano. Totalmente. Mira, esta historia que es inspirada en la experiencia de Rubino Romeo Salmoni y también sobre un libro que fue escrito que se llamaba Al fin vencía Hitler. Un sobreviviente, Rubino Romeo Salmoni fue un sobreviviente del Holocausto. Y que en ese libro él relata los 2 años que él duró siendo prisionero en ese campo de algo concentración. traumático. El hombre narra cómo eran los trabajos forzosos, cómo las experiencias con los demás. Es muy bueno ver todo cómo se desarrolla toda esta trama. Vista siempre desde el punto de vista de alguien que lo vivió. Exactamente. No Porque es lo mismo. Ahí es que está el asunto. No es lo mismo usted hablar de lo que no ha vivido que hablar de lo que usted ha vivido en carne propia. La película, Félix, ¿de qué se trata? Bueno, estos 2 jóvenes llegan a una ciudad de Italia con fines de abrir una librería y otro ser carpintero. Y me gusta cómo empieza la historia. Ellos 2 en un vehículo sin frenos. El hombre iba de poeta y de repente dice, y se fueron los frenos. Y él creía que era una parte de la poesía. Llega y se estrellan prácticamente y tienen que arreglar los frenos, pero lo hacen al frente de una hacienda. En esta hacienda es donde Guido va a lavarse las manos y de repente le cae del cielo la princesa Dora. Y cuando la ve, el hombre dice, buenos días, princesa. Esa era una frase repetitiva. Óyeme. Que él utilizaba mucho. Vemos que él tiene varios encuentros con la princesa Dora, pero hay un problema, la princesa Dora está comprometida. Con un fascista. Precisamente con un fascista. Entonces, en una cena donde se anuncia el compromiso, vemos que ella se va debajo de la mesa. Hay un dato curioso. La que interpreta el personaje de Dora es Nicoletta Bracci, que en la vida real es la esposa de Roberto. Así sí es fácil hacer. Así sí es fácil interpretar el papel. Fue muy fácil para ella verle los ojos y él también dedicarle algunos poemas. Entonces, en el desarrollo de la historia, nosotros vemos que ellos se quedan donde un tío, se quedan a vivir. El tío tiene un caballo llamado Robin Hood. Uf. Entonces, al avanzar la historia, vemos que inicia la guerra y empiezan a verse cada día más las expresiones de antisemitismo, y en un momento llegan al caballo y lo pintan. Sí, pero antes de eso, por ejemplo, ellos llegan a la casa del tío y cuando están ahí, su tío se ve afectado por un ataque. Precisamente, un ataque el mismo día. Vándalo. Entonces es un ataque que su tío lo deja pasar por alto, y cuando esto pasa le dicen tranquilos, no ha pasado nada. Pero ellos se dan cuenta que hay algo extraño que está pasando. Hay un maco. Entonces, ellos quieren Guido siempre quiere saber cuál es la opinión política de las personas, y cuando llegan a la sastrería, cuando llegan a la carpintería, donde reparan los muebles, le pregunta él al señor, pero el señor le dice, tienen que trabajar y crear su fortuna porque estos son tiempos difíciles. Le dice, ¿y por qué usted dice eso? Porque Guido viene del campo. Hay que resaltar esto, viene del campo hacia la ciudad y él se siente en una ciudad con muchas oportunidades, y cuando se ve en este espacio él le dice, ¿por qué usted dice eso? ¿Cuál es su pensamiento político? Y ahí mismo el hombre le llama la atención a sus 2 niños que están jugando. Uno le dice, Benito, Adolfo, tranquilos. O sea, en ese momento ahí él dice, ok, está bien, no tiene que decirme cuál es su pensamiento. Yo sé cuál es su pensamiento político. Entonces, avanzando un poco en lo que es la sinopsis de la película, nosotros vemos eso, cada vez más se ve cómo... Se intensifica. Exactamente, se ve intensificando el ataque fascista, el ataque antisemitista
en lo que era Italia en ese momento. Vemos luego que él se topa con Dora en varias ocasiones más. Siempre se le encuentra y ella le dice, buenos días, princesa. Y al final no le vamos a narrar la película así tan al detalle para a que nivel usted, de spoiler, ¿verdad? Exacto, para que usted se inspire a verla. Al final él logra casarse con Dora y 6 años después tienen un niño, tienen la librería, pero ya la guerra se encuentra en su punto casi máximo. Sí. De auge. Y las expresiones de antisemitismo se ven muy, muy, muy prolongadas. Se ven casi en toda la ciudad. Incluso en una de las escenas, cuando Guido baja la puerta de su negocio, ve que está escrito con un graffiti, negocio judío. Negocio judío. En la plaza donde se encontraba, los escaparates decían... como decíamos ahorita, no sean perros y no sean judíos. Entonces, aquí inicia una de las partes más hermosas de la película. El niño de Guido y Dora, que tiene 6 años, está muy ajeno a la maldad del mundo, a lo que está sucediendo. Y nosotros vemos que Guido pasa toda la película tratando de mantener la inocencia del niño encima de ese problema. Él le pregunta, óyeme, ¿y por qué dice que no aceptan judíos? Él dice, no, es que cada quien decide a quién no quiere aceptar. Nosotros vamos a poner un letrero que diga, no se aceptan las tarántulas ni aceptan los visigodos. Sí, porque no me gusta, no me atraen. Exacto. Y por eso voy a poner un letrero. O sea, él trata siempre de cuidar la imaginación, la conciencia de su niño con sus historias fantásticas. A mí me gusta una frase que desmonta todo el pensamiento fascista de aquella época, y es la frase que le dice el tío a Guido cuando le está enseñando a ser un buen mesero. Y es que en una Guido le dice, ¿cuánto debo de inclinarme? Y él en ese momento le dice, óyeme, los girasoles se inclinan ante el sol para agradecerle por el calor, pero cuando se doblan un poco más de su inclinación es porque ya están muertos. O sea, Dios le sirve a los hombres, pero no es su siervo. Así mismo es. Señores, vamos... Él le termina diciendo, nosotros damos el servicio, pero no somos sus sirvientes. Señores, vámonos a la tercera pausa y cuando volvemos vamos a hablar de la parte final de la película y vamos a tener la reflexión de esta noche. No se mueva de ahí, que en breve regresamos en Desahogos Radio Show con esta producción cinematográfica, La vida es bella. Buenas tardes y regresamos aquí en Desahogos Radio Show, el programa de hoy, La vida es bella. Estamos hablando acerca del holocausto judío en la Segunda Guerra Mundial y de la producción cinematográfica italiana conocida como La vida es bella. Wow, miren, para culminar con el mensaje de esta producción, de esta maravillosa obra, vemos que ya en un segundo plano de la historia, como decía Adrián ahorita, tiene 2 planos esta historia, una linda y la otra no tan linda. Y es cuando ya llegan a los campos de concentración, los llevan, son arrebatados el mismo día del cumpleaños del niño, de Josué. Y los separan de los hombres de las mujeres, como Exacto. decíamos ahorita. Pero hay algo muy importante, a Dora no se la iban a llevar, porque Dora no era de ascendencia judía. Dora era italiana, pero ella decide, por amor, irse con su esposo y con su niño. Y aquí es donde viene la parte como más peculiar de la película. Y es que cuando llegan allá al campo de concentración, el padre, para mantener a su hijo lejos de toda esa realidad, se le ocurre una idea.
Y es decirle al niño de que todo eso que ellos están viviendo es fruto de un juego. Es fruto de un juego. Una competencia donde el ganador tendrá que reunir 1000 puntos y esos 1000 puntos le permitirán obtener un carro tanque. Un tanque de guerra, un carro blindado. Entonces, como decíamos ahorita, le quitan la ropa y todo eso. Y el padre le dice que eso es parte del juego. Que ese es el uniforme y que el código que le ponen es el código para participar. Y que hay 3 tipos de personas. Están las mujeres, la dividen, los hombres y están los guardias. Entonces, vemos, para no seguirle contando la película en detalle, para que usted se motive a verla, nosotros vemos cómo pasan unas cuantas situaciones. Vemos que en un momento va el guardia a decir las reglas del las juego. reglas, y él dice que va a traducir, pero es para decirle al niño que el guardia está diciendo las reglas del juego, cuando el guardia está diciendo es las prohibiciones que ellos van a tener ahí en ese momento. A mí me gusta algo, y es que se nota mucho la relación estrecha que tenían Guido y Josué. Y es que como padre e hijo, incluso vemos que al inicio de la película, vemos como Dora se va hacia su trabajo, pero el niño se queda acompañándolo en la librería y atendiendo los negocios. Y vemos que Guido conoce a su hijo, Adrián. Incluso él le da las pautas para que el niño no pida cosas que generalmente un niño pide. Que es más comida, merienda, no quiero esto, no quiero aquello. Entonces él, de una manera muy sutil, hace que el niño entienda de que para él ganar el juego necesita hacer algunos sacrificios. Félix, yo no quisiera contarle a la gente el fin de la película, porque de verdad me gustaría que usted no se lo voy a contar, pudiera verlo. Pero sí vemos que al final, en todo este caos, vemos de que Guido consigue mantener a su hijo a salvo, a pesar de vivir una situación tan penosa. Él turbado por lo que está pasando, pero él trata de... Él saca de abajo. Exacto, él trata de mantener siempre una actitud de alegría, una actitud positiva para no transmitirle eso a su hijo. Y vemos que al final el niño logra salir de la situación y nunca llega, como quien dice, a enterarse de realmente lo que estaba pasando, porque su padre hizo todo lo posible por mantenerlo lejos de esa maldad. Llega un momento en el que sí, casi el niño descubre lo que estaba pasando, pero él logra desviarlo. No le voy a contar la manera en que fue, porque eso es parte fundamental de la película y quiero que usted la vea. Hay algo muy importante, Adrián, acá que se da, y es ver cómo la manera en la que Guido hace que de todo este panorama feo se pueda contar algo bello. Por ejemplo, ¿tú te imaginas la cara y el sentimiento de Guido en las noches cuando ya el niño dormía? ¿Cómo ha de haber sido? Wow. Es saber que su esposa está en otro lugar, sin saber si está viva o está muerta, sin saber si al final del día ella quedó viva. Y eso me lleva a mí a querer buscar en las escrituras algo que se parezca a esto, porque claramente el pueblo judío pasó por estas vicisitudes. Pero yo sé que antes de que pasara por todas esas vicisitudes y por todas estas calamidades, ya Dios le había dado una palabra a ellos para que pudieran sobrevivir. Por ejemplo, en el libro de Filipenses 4:12 dice lo siguiente: sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para tener necesidad. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Wow. Es bueno ver a veces como nosotros a veces utilizamos simplemente la última parte del versículo: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Es maravilloso ver cómo las personas siempre se agarran de este versículo, pero sueltan el contexto. Y yo creo que esta historia es el contexto de esta escritura. Fíjense en algo. Una de las partes en las cuales el movimiento fascista detestaba de una manera enorme a los judíos eran porque ellos eran prósperos en todo lo que hacían. En todo lo que hacían. Entonces decían que ellos eran capitalistas y que eran explotadores.
y que no permitían que los que estaban a su lado se desarrollaran igual que ellos. Entonces pasa algo aquí. Ellos lo sacan de la riqueza que es producida por sus manos y lo llevan a un espacio controlado donde ellos sepan qué es lo que pueden recibir. Y ciertamente yo lo veo como que se amarra tanto a esto, Adrián, porque empieza Pablo diciendo aquí, sé vivir en abundancia. Sé vivir en abundancia y sé tener. Oye, sé vivir en abundancia, pero también yo vengo de vivir humildemente. Humildemente. En todo y por todo he sido enseñado. Amén. Y esta gente, de vivir en un país con prosperidad, un país que les permitía a ellos alcanzar sus metas económicas, vemos, señores, que incluso el mismo personaje de la película, Guido, no era un arrancado. Tiene su negocio propio. Era una persona que venía del campo a poner una librería en la ciudad. Y vemos que su compañero incluso le dice a una persona, tú deberías de dejar la poesía y dedicarte para que puedas administrar los bienes de tu padre. Eran personas que no tenían que preocuparse por dinero. Pero le llegó la escasez. Llegó el momento de la prueba. Llegó el momento donde nosotros debemos de sacar de abajo. Y quiero dejarte esta palabra en esta noche. Dice en el libro de Salmos, el libro de los Salmos, capítulo 16:1, dice lo siguiente: guárdame, oh Dios, porque en ti he confiado. Alma mía, dijiste a Jehová, tú eres mi Señor. No hay para mí bien fuera de ti. Los santos que están en la tierra y los íntegros es toda mi complacencia. Se multiplicarán los dolores de aquellos que sirven diligentemente a otros dioses. No ofreceré yo sus libaciones de sangre, ni en mis labios tomaré sus nombres. Jehová es la porción de mi copa y de mi herencia. Tú sustentas mi suerte. Las cuerdas me cayeron en lugares deleitosos, y es hermosa la heredad que me ha tocado. El pueblo judío nunca perdió su identidad. El pueblo judío, necesitan ponerme la marca, pónganmela. Necesitan ponerme la estrella de David al lado, pónganmela. Necesitas tú ponerme la restricción en un lugar para que yo no entre, ponlo. Pero mis raíces, mi descendencia, mi Dios, yo no lo negaré por un estatus. Y es curioso ver cómo hay personas que cambian su religión, cambian su cultura, cambian su linaje, quizás para ser aceptados en la sociedad. Y no pagan el precio del desprecio. Amén. Y esto, yo creo que el mensaje mayor que nos da esta película, aparte del contenido histórico y del sacrificio que hicieron estas personas, es que nuestra identidad vale mucho, Adrián. Nuestra identidad vale mucho. Creo que hay personas que quizás han dejado de ser lo que deberían ser por presiones de grupo. Personas que han dejado de comportarse como deben de comportarse, quizás por opiniones extrañas. Y personas que no están confiando en Dios al final del día. Amén. Me gusta esto que dice el salmista: tú sustentas mi suerte. Señores, si este no hubiese sido el pensamiento de Guido, de su familia, de Dora y de todos los sobrevivientes o de las personas que estaban en el holocausto, no hubiesen tenido fuerza para levantarse al otro día a trabajar forzosamente. Jehová es la porción de mi herencia y de mi copa. Amén. Tenemos que tener pendiente que Dios tiene el control de todas nuestras situaciones. Dios permitirá que nosotros caigamos en situaciones de abundancia y que usted lo tenga todo y tenga para dar y tenga para cambiar el closet todos los meses y tenga para cambiar los zapatos, las zapatillas, los tenis todos los días, si es posible. Pero llegará el tiempo que quizás tú nada más tengas un solo para cada ocasión. Y ahí tendrás que glorificar a Dios. Ahí tendrás que decir: Dios es la porción de mi herencia. Amén. Y decir: las cuerdas a mí me cayeron en lugares deleitosos. Y aunque estén secos los pastos que antes fueron mi comida, sé que mañana, sé que un día reverdecerán. Porque Jehová es mi pastor. Nada me faltará.
Tú sabes, Félix, que haciendo como que hizo un acápite en base a eso. Fíjate de que el pueblo judío pasó todo eso y ha pasado tantas situaciones, pero sobre ello descansa una promesa. Una promesa. A veces nosotros hablamos tanto de que creemos la promesa de Dios, pero la creemos de que están ahí, pero no nos la creemos. Media. No nos la creemos. Y hasta que lleguen los problemas. en 2018, el primer ministro de Israel expresó un discurso que cuando yo lo leí, wow, sentí como algo se conmovió dentro de mí. Quiero compartirle un breve fragmento de lo que dice el discurso. Dice: hace poco tuvimos opresión sobre Europa y ganamos nuestras guerras aquí con menos que nada. Construimos nuestro pequeño imperio de la nada. ¿Quién es Hamas que quiere asustarnos, intimidarnos, nos hacen reír? Se celebró la Pascua. No olvidemos lo que eso significa. Sobrevivimos al faraón, sobrevivimos a los griegos, sobrevivimos a los romanos, sobrevivimos a la Inquisición en España y a las masacres en Rusia, sobrevivimos a Hitler, sobrevivimos a los alemanes, sobrevivimos al Holocausto, sobrevivimos a los ejércitos de 7 países árabes, sobrevivimos al Saddam, seguiremos sobreviviendo a los enemigos de hoy también. Piensa en cualquier otro momento de la historia de la humanidad. Piénsalo, para nosotros, el pueblo judío, la situación nunca ha sido mejor. Vamos a enfrentarnos al mundo. Recuerden, todas las naciones o culturas que una vez trataron de destruirnos, hoy ya no existe y todavía nosotros vivimos. Wow. ¿Qué más ustedes quieren de tú sustentas mi suerte? Wow, Dios mío. Dios. Y dice el final del curso: ¿dónde están los egipcios? ¿Dónde están los griegos? ¿Dónde está Alejandro Magno? ¿Dónde están los romanos? ¿Alguien habla latín hoy en día? Y el tercer Reich. Wow. Y míranos, la nación de los esclavos de la Biblia de Egipto, todavía estamos aquí y hablamos el mismo idioma. Antes y ahora, los árabes todavía no lo saben, pero aprenderán que hay un Dios. Mientras mantengamos nuestra identidad, estaremos aquí para siempre. ¡Wow, Dios mío! Mira, ahí donde tú estás, déjame decirte algo. Quizás tu familia o tú estén pasando su holocausto hoy. Estén pasando su diáspora. Hayan tenido que salir de su zona de confort. Hayan tenido que salir de aquello que le daba prosperidad. Hayan tenido que salir de aquello que fructificaba en sus manos y se encuentran en el desierto ahora mismo, se encuentran perdiendo las cosas que más ustedes anhelaban, planes que se fueron, aspiraciones que desaparecieron en este 2020, muchos planes que tenían la gente, aleluya. Pero hoy quiero decirte que Jehová sustenta tu suerte. Amén. Él sustenta tu suerte. Jehová es la porción de tu copa. Va a acontecer algo en tu vida, pero ese algo va a acontecer dependiendo de la confianza que tú tengas en Dios. Amén. Donde pongas tu mirada, ahí estará el desenlace. Gracias, Señor. Pongamos nuestra mirada en el Dios, y no en el Dios que quizás conocemos, esa gama de dioses que hay, sino en el Dios, ese Dios de Israel, el Rey de Reyes y Señor de Señores. Amén. Quiero orar por aquellos que están pasando por dificultad en esta hora. Personas que hoy se levantaron con una expectativa de vida, Adrián. Amén. Pero esa expectativa ha cambiado. Amén. Por algo que ha pasado. Yo quiero orar por ti en esta hora. Padre, en el nombre de Jesús. Dios mío, tú que eres grande, poderoso, majestuoso, pero sobre todo misericordioso. Yo te pido, Señor, por aquellas personas que están viendo esta transmisión, aquellas personas, Padre, que están atravesando por muchas cosas. Padre, han perdido familiares, han perdido negocios, han perdido casas, han perdido sus empleos, han perdido su mayor fuente de ingresos según el hombre. Padre, pero en esta hora
yo te pido que tú mandes tu oportuno socorro sobre ellos. Y le permita, Señor, experimentar tu misericordia a los niveles más extraordinarios. Espíritu Santo, sé con cada uno de ellos. Y permite que en el lugar donde está, en ese mismo lugar donde enterraron su futuro, donde enterraron su propósito, donde se enterraron sus planes, permite que en ese mismo lugar pueda germinar una esperanza y un nuevo motivo para vivir y para adorarte. En el nombre de Jesús. Amén. Amén y amén. Amén. Wow. Qué presencia más linda de Dios ahí en este. Gloria a Dios. Señores, y le damos muchísimas gracias. Gracias por haber participado de este maravilloso programa. Queremos despedirnos con este mismo ambiente. Y siempre recuerde, aprenda a confiar en las promesas de Dios. Y aunque se levante, aunque el enemigo quiera levantarse como río, Jehová va a levantar banderas por nosotros. Todo aquel que se ha levantado en contra de la iglesia de Cristo ha prevalecido, pero la iglesia ha perecido, pero la iglesia de Cristo prevalecerá. Amén. Por Gloria encima de todo, la iglesia de Cristo prevalecerá. Así que procuremos ser parte de esa iglesia de Cristo. Amigos, Dios le bendiga. Muchas gracias por quedarse hasta el final de este programa. Y recuerden lo que siempre decimos aquí: si Cristo no ha venido, ni ninguno de nosotros hemos ido a Él. Nos estaremos viendo la semana que viene a esta misma hora por este mismo espacio, Desahogo Radio Show. Bye, hasta la próxima.